Yo acá vengo en representación de los usuarios, que vienen a ser las personas a las cuales ustedes de manera general, la publicidad trata de llegar. Y lo primero que tengo que decir como usuario, y como persona que trabaja en el contenido, pero principalmente como usuario, que los usuarios odiamos la publicidad. Y ustedes mismos, cuando son usuarios, odian la publicidad. Yo debo ser el campeón mundial del skip intro, del omitir los videos, que cuando está el countdown de 5, 4, 3, 2, solo, creo que no debe pasar una décima de segundo antes de que apague el aviso que me quiere interrumpir. Y la verdad que no es una peculiaridad, no es que no soy una persona tan peculiar, es lo que nos pasa absolutamente a todos. Odiamos la publicidad. Yo pago $8 por mes para que Spotify no me ponga publicidad. Puse adblocking porque no quiero ver avisos. Nosotros no queremos que nos interrumpan. Entonces, ¿pero tengo algún problema con las marcas? No. La verdad que me interesa a veces lo que hacen las marcas, me parecen una brújula absolutamente indispensable para moverse en el mundo de los productos y los servicios. Basta ir a un supermercado chino de productos chinos para ver lo importante que es la publicidad para seleccionar productos. Pero lo cierto es que hay una mutación muy profunda en la relación que tenemos con los contenidos y en el poder que nosotros como usuarios tenemos sobre los avisos. Hoy yo quería hablar con ustedes acerca del poder de los contenidos para producir culturas, para producir persuasión, para producir ideas sobre las personas. No son solamente los avisos de aquellos que construyen ideas sobre nosotros, sino mayormente los contenidos. Incluso dentro de los avisos, lo único que produce persuasión, o probablemente lo que produce más persuasión, es el contenido de esos avisos. Creo haber contado así, mirándolas, que alrededor del 70% de todas las mujeres estaban con zapatos con plataforma. Nunca vi un aviso de un zapato con plataforma. Y esto es muy común, que nosotros adquirimos preferencias sin que nunca nos haya interrumpido la publicidad. Voy a contar una historia de cómo se creó la historia de la cultura de la demanda. Me tengo que poner costado, porque si no me muevo. Esta es la caja de la primera gelatina que se fabricó en el mundo. La fabricó ese hombre que se llamaba Pearly Waite en 1895. Era un típico emprendedor norteamericano del final del siglo XIX, el mismo periodo donde empezó a surgir Coca-Cola y otros productos, el cual él quería encontrar una mercadería que lo sacara de la carpintería en la que trabajaba. Y vio que su mujer tenía restos de gelatina. La gelatina se produce con los cartílagos de los animales. La mujer era una buena cocinera, le pidió que hiciera algunas recetas especiales con limón, con frutilla, con manzana. Hizo un producto muy bueno, un producto en polvo muy parecido a lo que se vende en el día de hoy. Pero cuando trató de vender ese producto, lo que le pasó es que la gente no lo quería, no lo sabía, no entendía de qué se trataba, no estaba dentro del menú de las cosas que consumía habitualmente. Entonces, 4 años después vendió su producto a este hombre, Frank Woodward, en $450, que era bastante plata en ese momento. Y este tipo era un vendedor nato, era un profesional de la venta, y creía tener un buen producto y creía que lo iba a poder vender, pero empezó a tener los mismos problemas que Waite, en el cual la gente no entendía el producto el cual le estaba tratando de vender y el stock no se movía. Hasta que tuvo una idea peculiar para la época. Hoy nos va a resultar obvio cuando la vean, pero en su momento fue el primero que lo hizo. Estaba prohibido en Estados Unidos realizar ventas puerta a puerta. Había que tener una licencia especial, muy costosa, estaba fuera de su plan de negocio. Por eso se le ocurrió que, aunque no se podían vender productos, se podían distribuir folletos. Y lo que hizo fue distribuir folletos con recetas de platos para realizar con gelatina. Fueron los vendedores casa por casa y las mujeres recibieron un folleto más o menos como este, en el cual le explicaba cosas que podía hacer con la gelatina. Podía hacer postres, podía hacer comidas saladas. Y en ese momento la cocina tiene que viajar en el tiempo y pensar que en ese momento cocinar para las mujeres es una forma de ratificar su vínculo matrimonial, de convertirse en personas destacadas dentro de la comunidad de las mujeres. Era muy importante cocinar. Y lo que hizo Woodward fue seguir distribuyendo estos folletos y visitar a los almacenes que en ese momento, y piensen la peculiaridad de cómo se realizaban las compras, entre los productos y los consumidores había una persona en el medio. Esa persona tenía que saber lo que iba a comprar, por lo que produjo en ese momento la distribución de los folletos con recetas de Jell-O, que las mujeres fueran y pidieran Jell-O. En total imprimió 15 millones de libros en los primeros 5 años y 250 millones de libros en total lleva entregados hasta el día de hoy Jell-O.
En el libro gratis, Chris Anderson cuenta esta historia y dice textualmente: había nacido una de las herramientas de marketing más poderosas del siglo XX, regalar una cosa para crear la demanda de otra. Pero en realidad deberíamos reemplazar por la palabra producir contenidos, y simplemente para crear demanda, no de otra. Los contenidos producen demanda. Los contenidos producen ideas, esas ideas producen estímulos, los estímulos producen deseos, los deseos producen demanda. Hay un ejemplo, que es el que voy a contar a continuación, que muestra que los contenidos producen demanda más allá de que hayan sido planificada esa demanda. Antes paso por estas pantallas que me había olvidado. Yellow, que es una marca líder que creó de alguna manera la idea de usar contenidos para vender productos, no es muy buena en Facebook. Tiene apenas 900.000 fans, sus actualizaciones son pobres, tiene bajo engagement, no está entendiendo del todo lo que creó. Entre otras cosas, creó el mundo de las recetas. Dentro de las revoluciones que hay en este momento del video en Facebook, están los videos, todos los habrán visto, los videos de Tasty. Tasty hace estos videos. Los videos de Tasty comúnmente tienen 4 millones, 5 o 6 millones de views. Todas las personas disfrutan los videos de Tasty, pues son sensoriales, siempre tienen una idea, duran un minuto, la gente los comparte, le parecen, preparen o no preparen esas recetas, le parecen videos divertidos y agradables de ver. Piensen cuántos productos podrían haber vendido en este video que acabamos de ver. Se podría haber vendido choclo, se podría haber vendido pollo, se podría haber vendido Tupperware, se podría haber vendido heladeras, se podría haber vendido papel metalizado. Ese era el vehículo en el cual utilizó originalmente Woodward para vender gelatina. Hoy ese concepto de usar contenido para vender productos es una oportunidad que no está del todo siendo comprendida por muchas marcas, y por eso hoy quería hablar con ustedes de esto. Cuando hablaba que el contenido puede producir demandas, incluso puede producir demandas cuando no fueron pensados para producir demandas, hay un caso histórico que todos ustedes conocen, que es el siguiente. Cuando se estrenó los cortos de Popeye, el cual ahora vemos la escena clásica en la cual, ante una situación de pelea, Popeye come espinaca recordando. Los cortos de Popeye generaron un boom de ventas, al punto que en Texas le construyeron una escultura, una estatua. 33% de las ventas de espinaca aumentaron a partir de los cortometrajes de Popeye, que no tenían ninguna intención de vender espinaca. Lo que sucede es que el contenido es un gran vehículo para vender ideas, y llevaba una idea y esa idea se prosperó más allá de que hubiera alguien que se estuviera beneficiando con ella y que no la había financiado. En el mundo moderno, los productores de espinaca deberían hacer Popeye. Los contenidos son raros y son dinámicos. Me gusta traer la historia que voy a mostrar ahora porque es una historia antigua que volvió a la vida. Es también de una receta y es la siguiente. En 1982, una directora creativa de la agencia Ricardo de Luca manejaba dos cuentas al mismo tiempo. Bagley, que era una fábrica de galletitas, y Invendicream, que era una fábrica de queso crema, y cuando todavía no existían mucho las ideas de co-branding, se le ocurrió hacer algo que las mezclara a las dos, que fuera bueno para los dos clientes, e inventó una torta que es, no sé si en Uruguay, pero en Argentina es de las tortas más populares, que es esta. Chocolina di Invendicream, chocolina, te convirtieron en una torta genial. La chocolina se empila, se humedece con almíbar. El Invendicream se mezcla con dulce de leche y se pone por arriba, y otra capa de chocolina y otra capa de Invendicream, y así. Invendicream y chocolina.
Se hicieron torta, chocotorta. Al día de hoy, Chocolinas de sus ventas a esta torta que se sigue haciendo. Pero si ustedes hacen una búsqueda de la receta de chocotorta al día de hoy, si hacen la búsqueda en Google, les va a aparecer un resultado que es receta oficial. Es ridículo, la receta oficial es la que acabamos de ver, no hay receta oficial. Pero con mucha picardía, alguien, que ahora van a ver quién, creó el sitio de Chocotorta. Sitio impecable, simple, bien fotografiado y con las recetas muy simples. El único punto es que el queso blando no es Mendicrim, es Casan Creme. Como el Chocotorta no tiene copyright, no se le ocurrió en 1982 que esta torta debía tener copyright, Mendicrim lo tomó como un genérico y ahora Chocotorta es, de Casan Creme. Pues un contenido vampiriza algo que es se convierte en cultura popular y lo convierte en un contenido propio. El caso que vamos a ver es un caso bastante parecido al de American Express que vimos hoy. Y me gusta porque en general cuando se habla de content marketing, se muestran ejemplos de content marketing, se ven cosas como BMW, cosas espectaculares, cosas costosísimas. Y me gusta este ejemplo porque es micro y demuestra que el content marketing funciona para cualquier cosa. Esta es la plancheta. Tal vez en Facebook se cruzaron con la plancheta. La plancheta es una plancha de hierro para poner sobre dos hornallas y cocinar como si fuera una plancha de acero de las que usan los chinos. Su estrategia es muy simple. Producir contenido relevante, divertido, relacionado con recetas que se puedan hacer con la plancheta. Vamos a ver. Video barato, simple. En Facebook llegan a tener más de 500.000 reproducciones de estos videos. Ahora, cuando no logran ver, un problema tenemos en la pantalla, esta fanpage tiene 200.000 y pico de fans. 100% argentinos, 100% comprados de personas que descubren la plancheta solamente en Facebook, no hace publicidad en otros medios. Y cuando vemos la secuencia de compra, este es el sitio web, es la landing. Esto es el mismo recorrido que hoy escuchábamos de American Express de una plancheta que cuesta 500 pesos. Y veamos la secuencia, pues es una secuencia que demuestra que no se necesitan tantos medios y tal vez no se necesita poner tanta plata a veces. Pongan toda la plata en Facebook bien puesta y pueden llegar a funcionar. Esta sería la secuencia. Ahora, muchas marcas a veces cuando hablan de contenidos quedan enredados en un universo muy complejo de formatos, de actualizaciones, de deberes que deben cumplir, de consignas que realmente muchas veces no responden al usuario. O sea, el usuario es una persona bastante simple porque es igual que nosotros. Es una persona que busca una sola cosa en la vida, cosas interesantes para ver. Y todo lo demás no le interesa. Y esto aplica a los avisos que pueden aparecer en Facebook, aplica a todos los contenidos de todos los diarios, a todos los programas de televisión. Cada vez que ustedes pasan de largo haciendo un scroll en su Facebook sin detenerse en un contenido, es un contenido que fracasó. Y es lo que le sucede a la mayoría de los contenidos. La mayoría de los contenidos no son interesantes. Es muy difícil hacer contenidos interesantes. Y hay que hacer contenidos interesantes de manera frecuente para entender cómo se hacen contenidos interesantes. Y ese es uno de los problemas que tiene el content marketing, que es el aparato publicitario formado por agencias, marcas y centrales de medios,
muchas veces no está preparado para producir contenido con frecuencia caudal que se necesita y que sea interesante. Hay una marca que es estrella, para mí, una de las mejores marcas en el desarrollo de contenido, es Starbucks. Starbucks produce cantidades enormes de contenido en todas las formas que se le pueden imaginar, de recitales de jazz en los bares de Starbucks hasta algunas de las cosas como las que vamos a ver. La primera es el tráiler de una serie, el tráiler de una especial de 10 series que cuentan historias de vida que representan valores que Starbucks quiere destacar. Everybody coming out of prison should have an opportunity to make a new life. We were jaded. We're used to this. We didn't think it was going to change. I said, well, what are we supposed to do? When I go into a soup kitchen, I see opportunity. What I was being led to do was find a way to love these people. We are actually guardians of this community. What was going on with the world today? What was the problem? They wanted to give them dreams. You can be whatever you want to be. I watched the life come back to his eyes. We thought we have to work hard. I knew hundreds of women that just need a hand up. Even if it can't be done, it should be done. My world got bigger. I see a human being. I have some hope. Cuenten buenas historias, pongan un poco de plata en YouTube y la gente lo va a ver. Pongan un montón de plata en YouTube, cuenten historias, no le interesa a nadie y no, lo único que van a hacer es gastar plata. Lo que hace Starbucks es ocupar, fíjense en el corto que viene a continuación, que no existe presencia de producto, solamente presenta Starbucks, pero no hay productos de Starbucks. Starbucks, como otras marcas, hace mucho contenido porque lo que no funciona para mantenerse en la mente de los consumidores, los usuarios, la audiencia, como lo llamo yo, no es repetir muchas veces lo mismo. Cuando me repiten muchas veces lo mismo, cuando me interrumpen con el mismo mensaje una y otra vez, que es el modelo típico de la publicidad, lo único que me producen es rencor. Empiezo a odiar a esa marca. Cuando en cambio aparece Starbucks un día contándome una historia de vida, otro día contando una receta, otro día mostrándome a un artista que hace cosas con los vasos, la marca está de una manera amistosa, trata de entenderme y de mostrarme cosas que por un minuto sean valiosas para mí, me diviertan, me dé ganas de compartirlas. Paso adelante. Hay otros bares que descubrieron esto. Hay una cadena de cafetería que contrató un ilustrador que hace ilustraciones también en vasos. Este es un artista, otro artista. Y lo que logra que cuando publica en Instagram algunos de sus vasos con esta cultura, lo que ha creado es una cultura de comunicación, tiene muchas respuestas, tiene 285.000 likes. Son muy difíciles de comprar 285.000 likes. La única manera verdadera de tener 285.000 likes es tener contenido verdadero, haber creado una cultura simpática alrededor de uno y se producen este tipo de resultados. Hay marcas que han hecho cosas bastante insólitas. Esta es una cadena de comida, el que viene es una cadena de comida rápida que vende carne ahumada, muy particularmente. La carne está ahumada 13 horas. E hicieron este video que no lo vamos a ver entero en YouTube, que dura 13 horas. Muestra 13 horas de cómo se logra ahumar 13 horas de carne. Un ejemplo extraordinario, quería mostrar cosas pequeñas y cosas grandes. Quería mostrar la plancheta y quería mostrar lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es el proyecto más grande de la historia de la humanidad. Así de grande es. Y ese proyecto necesita persuadir
a mucha gente, a muchos inversores, entre otras cosas, y crear un sueño a su alrededor. Y el sueño que lo crea a través de, entre otras cosas, de imágenes, de contenido. Y este es el contenido que ha creado SpaceX para contar cómo vamos a ir a Marte. Lo voy a interrumpir, dura 4 minutos. Pero quería ponerlo como caso. SpaceX no hace publicidad, hace contenido extraordinario. Este video tuvo millones de reproducciones, es un video muy didáctico, además de cómo va a funcionar el tema del viaje a Marte, en su primer viaje tripulado. En el 2018 tienen programado lanzar la primera nave no tripulada que va a llegar a Marte. Es un proyecto que trata de llevar 1 millón de personas hacia el fin del siglo XXI. Pero el asunto es que para contar grandes cosas no se necesita publicidad. Yo creo que estamos en la era de los contenidos. Esto es válido para las marcas, es válido para los medios, es válido para las personas, es válido para los políticos, es válido para el Vaticano, es válido para el IAB, es válido para todos. El contenido es la clave que hace que el interés de las personas venga a nosotros y no tengamos que hacer un aparato nuclear para llegar hasta ellos con algo que no les interesa. Y esto sucede por un cambio, hoy hablaban de ecosistemas, del ecosistema de medios, un cambio muy profundo que está sucediendo en la cultura humana a partir de cambios tecnológicos. Todos nosotros nacimos en un periodo donde los medios tuvieron 3 facultades extraordinarias en exclusividad. Y lo voy a decir despacio para que lo entendamos. 3 facultades extraordinarias en exclusividad, en la cual nadie en el planeta, ni siquiera aquellos que tenían todo el poder, tenían. Es decir, los medios tuvieron 3 exclusividades absolutamente geniales. Una era la capacidad de producir contenidos. Capacidad de producir contenidos, no solo hablo de producir textos, fotografías, videos, etcétera, sino de producirlos desde el punto de vista industrial. Es decir, cualquiera que haya visto una rotativa de un diario, era una de las grandes barreras de acceso de la competencia. Es decir, imprimir contenidos, tener cámaras de televisión y formas de transmitir las señales que queríamos, tener antenas para que las señales de radio pudieran llegar a las personas, capacidad de producir contenido, capacidad de distribuir contenido. En el caso de los diarios, llegamos hasta tener redes de camiones capaces de transportar diarios y revistas. En el caso de la televisión, podemos hablar desde los satélites hasta las antenas. Y finalmente, los únicos que tenían capacidad de crear audiencias eran los medios de comunicación. Si sumamos esas 3 patas, eso eran los medios de comunicación del siglo XX y nosotros éramos los consumidores, la audiencia. Lo puse en forma de banquito para que sea fácil de recordar. Ahora, producir contenido, distribuir contenidos y crear audiencias es una capacidad que tenemos todos. Por eso vemos youtubers, chicos de 20 años que tienen 6 millones de personas, 12 millones de personas. Vemos chicos que en Snapchat tienen miles de fanáticos que los siguen en sus historias en el día. En Instagram vemos los Instagramers. Después vemos políticos que tienen millones de personas que los siguen. Vemos marcas como Starbucks que tienen millones y millones de personas. Es decir, ¿y por qué? Porque tiene la capacidad de producir contenidos.
Para producir contenidos ahora solo se necesita encontrar los talentos adecuados, tienen capacidad global de distribuir contenidos y pueden crear audiencias. Y ahí sí interviene la plata. El punto de partida, hasta la aparición de Facebook, era muy difícil crear audiencias. Teníamos como las dos primeras patas. Si yo ahora tengo buen contenido, significativo, relevante para un grupo de personas y tengo el dinero suficiente para crear una audiencia de sostén, tengo un medio. Puedo armar un medio de casi cualquier cosa en un año. Cuando digo un medio estoy hablando, tengo 1 millón, llegar a 1 millón de personas, tener una conversación diaria de alrededor de 30, 40, 50 mil personas que estén hablando de mí, de mi medio, de lo que yo estoy publicando. Eso era imposible hasta la aparición de Facebook. Las marcas, me falta el detalle, todos, pero principalmente las marcas son medios. Quieran o no quieran, lo asuman o no lo asuman. Hasta el momento hay marcas que lo han asumido muy intensamente. O sea, Adidas es un ejemplo espectacular, Nike es otro ejemplo espectacular, que se asume como un medio, construye contenido, crea programas de televisión, crea desafíos de todo tipo, crea contenido diario. Este es el gran desafío. Lo que nos convierte en medio, entre otras cosas, es la capacidad de crear contenido diario. Pero hay un punto que hoy de alguna manera se habló, que es el tema del dinero. Sí, bueno, yo conozco marcas grandes, trabajo con marcas grandes, marcas pequeñas, y todas empiezan así, bueno, ¿pero de dónde sale la plata para producir contenido? Básicamente tenemos estos dos universos. Plata para producir contenido, poquita. No sé si hay acá agencias que en la parte que se dedica a la construcción del contenido, a la creatividad. Siempre el tema del presupuesto es obviamente un factor determinante sobre lo que se puede o no se puede hacer. Pero ahí el café representa el dinero. Poco dinero para el contenido, mucho dinero para los medios. La única forma de producir contenidos no es traer más dinero, porque eso no va a pasar, sino sacárselo a los medios. Me va a matar RPA y todos los que estuvieran hablando. Una condición para producir buen contenido es tener plata, porque hay que contratar talentos. Y no hay posibilidades de que esa plata salga de ningún otro lugar que no sea de la inversión de medios más inteligente, de tener otro tipo de inversión de medios. Yo creo que el escenario en el plazo inmediato podría ser este. Vamos a gastar mucha plata, como vimos que gasta Starbucks, en producir historias, videos, las 10 personas con historias extraordinarias, fotografías de vasos, recetas, infografías, lo que quieran nombrar, transmisiones en vivo, o animaciones espectaculares como la de SpaceX. Esa plata salió de allá, de los medios. ¿De qué medios salió? Yo creo que, de acá acéptenme de manera polémica lo que voy a decir, que los medios masivos de comunicación son muy poco interesantes para construir esto. Si uno quiere construir audiencias, si uno quiere hacer Starbucks, no va a poner un aviso en el New York Times sobre Starbucks, sobre lo que acabamos de ver. Probablemente lo más razonable sea poner plata en Facebook, poner plata en YouTube, poner plata en Instagram y dividirlo más o menos así. En crear contenido y poner un poco de plata en todas estas redes para que la gente llegue a mi contenido. ¿Significa esto que va a desaparecer el resto de la publicidad? No, significa que se va a distribuir de manera distinta la plata. No estoy hablando de manera teórica, estas cosas están pasando, hay varios ejemplos, Starbucks es uno de ellos, el cual Uber es uno de ellos. Yo nunca vi un aviso en la calle de Uber, nunca vi un aviso en la televisión de Uber, nunca escuché un aviso en la radio de Uber. Harán publicidad, seguramente porque cualquier marca va a tratar de llegar a la audiencia de todos los caminos posibles, pero la mayor inversión de Uber es una inversión digital, en redes sociales. Yo creo, desde el punto de vista de lo que es el modelo de construcción de contenidos, pone en cuestión lo que es la estructura de producción de contenidos que históricamente tuvieron las agencias de publicidad. Y es, por ejemplo, cuando ahora yo veo una dupla creativa, veo personas que no están capacitadas para hacer contenido. O sea, el modelo de la dupla creativa es insuficiente, necesitamos más talentos. La dupla creativa es el modelo ideal para construir publicidad del siglo XX. No es el modelo ideal para construir contenido interesante para el siglo XXI para ser distribuido en las redes. Entonces tenemos que imaginar otras formas creativas para las agencias. El modelo de investigar, brief, presentación, testeo, realización típico de la publicidad, las 4 veces que se hacen avisos, verano, back to school, vacaciones de invierno y todos esos periodos que cada marca tiene los suyos propios, que son más o menos 4 veces por año.
parece ser anticuado si tengo que publicar contenidos todos los días. Poco contenido y mucha repetición. Pocas piezas, súper testeadas, súper aprobadas y muchas veces repetidas en distintas plataformas hasta el hastío. Parece que tampoco es el sistema. De interrupción, odiamos la interrupción. Es imposible ver televisión. Por suerte existe el cord cutting, los cables están quedando sin usuarios, empiezan los usuarios de 30 años, 25, las personas cuando se mudan por primera vez, viene de la casa de mamá y papá y se va a su propia casa, nunca compra televisión por cable, compra acceso a internet. Y eso es lo que estamos viendo, más problemas para que tenga acceso y nos interrumpan. Odiamos las interrupciones. Y tal vez es el comienzo de una época donde los realizadores de contenidos, los talentos, creo que vos vas a hablar de talentos, no sé quién va a hablar de talentos hoy, los talentos pasan a ser extremadamente importantes. Por eso el Rubius, con sus 12 millones de fans, es una persona muy peculiar. El Rubius es el youtuber número 1 en español. No es cualquier persona, es un talento. Y hay otros talentos. Y no son reemplazables. No es que haceme uno como el Rubius. Eso no funciona. Tenemos que conseguir talentos, cultivar talentos, crear talentos en todas las áreas. El modelo se parece un poco a lo que estaba diciendo Johnson & Johnson antes, que es crear, hacer, medir y cambiar. Nadie tiene la fórmula, nadie tiene una fórmula exacta de lo que hay que hacer, por lo cual es un proceso de continua calibración de lo que publicamos para entender lo que la audiencia quiere, le interesa, le divierte, no le divierte. Y a la mañana decía, la tarjeta de American Express sola es mejor que la tarjeta de American Express rodeada de una playa. Es un aprendizaje. Hay millones de otros aprendizajes por hacer. Mucho contenido y ninguna repetición. Mucho contenido es el tamaño del desafío. Yo trabajé en organizaciones como los diarios que producen 300 o 400 artículos diarios. En este momento estoy trabajando con distintas fanpages que publican 30, 40 o 50 posts diarios, que publican entre 12 y 20 videos por día, que hacen 2 o 3 transmisiones en vivo por semana. Y eso implica un tipo de desafío, que no es el desafío de la publicidad. Ni siquiera los talentos que involucrados son los talentos típicos de la publicidad. Y ese es el desafío de producir mucho contenido. No podemos repetirnos, o sea, ninguna marca va a ser divertida si hoy publica el mismo post que ayer, que anteayer y que anteayer, o si solo publica promociones. Si se usa de forma informativa. ¿Sí? La información no es en general de interés para las audiencias. Las audiencias buscan otras cosas que no es información. El contenido, y este sería el comienzo, en lugar de la interrupción, es un contenido que me viene a buscar, es un contenido que me aceptaron, pusieron me gusta en mi fanpage y de vez en cuando me dan un like para que el algoritmo vuelva a mostrarlo. Si no me dan like, quiere decir no soy interesante y Facebook no se lo va a mostrar. Comienza un desafío de una escala muy novedosa para las marcas y para las agencias, que es, de repente tenemos enorme cantidad de contenidos que implican derechos, compras de derechos, distintos tipos de realización, y no estamos acostumbrados a gestionar esto. Es decir, no hay ninguna marca que esté acostumbrada a gestionar 10 posts por día, 3 actualizaciones en Instagram, 2 en Tumblr, 1 en YouTube. Nadie, no existe esa organización, aunque empieza a existir el cargo de ejecutivo de contenidos. Semanas atrás, en la conferencia de Content Marketing International que hubo en, creo que Filadelfia, había un montón de miembros de grandes corporaciones cuyo cargo era ejecutivo de contenido. Y su rol es gestionar contenidos y gestionar los talentos que llevan a cabo ese contenido y todo el circuito de aprobaciones de algo que es enorme, o sea, publicar 10 posts por día. Entre otras cosas, es el comienzo de no corto plazo, no todo puede ser corto plazo, la plancheta puede tener corto plazo, Starbucks no tiene corto plazo, y más bien habla de crear una profundidad, una dimensión, una cultura alrededor de una marca o un producto. Y conversión, o sea, no es contenido vacío, no es, creo en esto persigue lo mismo que cualquier otra intención publicitaria, es convertir todas estas actividades de contenido, en este caso, en ventas o en ventas de servicios o en ventas de productos. Cuando doy charlas así, cuando salgo, me pasa algo que es que veo un montón de tweets que señalan cosas que dije a lo largo de la charla. Entonces esta vez preferí traer los tweets que yo creo que tendrían que salir. El primero es este. La configuración de la comunicación del siglo XXI demandará organizaciones más parecidas a una redacción online que a una agencia de publicidad. Y esto no solamente aplica a las agencias de publicidad, sino a la forma en que las marcas tienen que desarrollar parte de ese contenido. Es difícil para una marca
que pueda delegar toda la producción de contenido solamente en una agencia. El cambio que viene, y esto abarca los medios, y abarca las agencias, y abarca las marcas, va a ser extraordinario y positivo, pero no todas las agencias y no todos los medios van a poder adaptarse. Las marcas y las redes serán las ganadoras, no los medios. Medios y agendas van a depender de qué tan rápido se conviertan. ¿Se podrán convertirse en agencias que puedan producir contenidos? Los medios podrán dar un servicio profesional de una escala y de un tipo que hoy no están ni siquiera pensando. Hoy se mostraron los ejemplos, Huffington Post con su laboratorio, Washington Post con su laboratorio de contenido. La semana próxima La Nación Lab va a hacer una conferencia sobre contenidos y marcas, que creo que se llaman cómo captar la atención. Muchos medios están tratando de adaptarse y algunos lo van a lograr y muchos no lo van a lograr. Gestionar talentos, derechos, audiencias, diseños, aplicaciones, actualizaciones, bots, conflictos. Los conflictos que surgen del contenido son muchos y diversos. Requiere una infraestructura totalmente distinta a la que tenemos hoy en las marcas y en las agencias. En su demanda de talento, las marcas se transformarán en motores de la cultura. Es lo que pasa con Starbucks. Starbucks de repente está siendo uno de los motores de la cultura y la cultura forma parte de su comunicación. El dinero que va a producir contenidos, que va a surgir para producir contenidos, saldrá de la reducción de inversión de medios. No hay otro lugar donde pueda salir. No hay otro lugar donde pueda salir ese dinero. Y la necesidad de producir contenidos es indispensable. Las personas estamos mucho tiempo dentro de las redes sociales, mucho tiempo con el teléfono en la mano, y no me van a poder interrumpir todas las veces que quieran porque voy a poner todos los adblocks que existan para que no lleguen a mí. Y esto es algo que va a suceder y sobre todo que parece no tener la influencia sobre los consumidores que a veces logra tener el buen contenido. No hay moneda de volver atrás, solo podemos correr hacia adelante. No sé muy bien lo que significa, pero era un lindo tuit para terminar. Pero en realidad sí sé lo que significa, porque yo lo he visto esto. He visto cómo, por ejemplo, las organizaciones como los diarios, en un momento quisieron parar lo que venía y querían volver atrás a la situación y no pudieron y tampoco corrieron hacia adelante. Correr hacia adelante era haber profundizado y acelerado los cambios que se necesitaban para poder adaptarse a un momento que iba a suceder inexorablemente y que estamos viviendo en el día de hoy. Hoy vemos redacciones en todo el mundo, diarios de papel en todo el mundo, en crisis, en algunos casos terminales, las cuales es una cuestión de tiempo que desaparezcan. Algunos, como New York Times, Washington Post, con inversión de Jeff Bezos, La Nación, que ha tenido una gran reingeniería, que parecen que están bien preparados para adaptarse. Pero vemos muchos otros, los cuales no solo no se han adaptado, sino que ha desaparecido el modelo de negocio a su alrededor. El modelo de negocios, su audiencia, los futuros lectores, todo eso ha desaparecido. Entonces, lo único que queda cuando un cambio se avecina y el cambio de la producción de contenidos por marcas y agencias es inevitable, porque tiene que ver con nuestra cultura de consumo, con todos los datos que estuvieron hablando hoy, de cuántas horas pasamos con los teléfonos a la mano, en Facebook, en Twitter, en YouTube, etc. Eso no puede ser que el único modo de acceso sea la publicidad, porque nosotros, los usuarios, somos poderosos y tenemos capacidad de desarrollar herramientas para que ustedes no lleguen a nosotros. En el caso de que yo fuera un anti, no estoy exagerando la posición. Vamos a desarrollarlo, como han desarrollado herramientas de todo tipo los usuarios, como para saltar el sistema de taxi y crear Uber. Entonces vamos a crear mecanismos para defendernos de la publicidad, porque la publicidad tiende a saturarnos. ¿Les pasa a ustedes? Me pasa a mí. Tiende a saturarnos. Hay una exageración de presencia publicitaria que encima no acierta, no es publicitariamente relevante. Vemos una cantidad de avisos que nos persiguen porque el retargeting es oportuno, pero yo no lo soy. Y esa publicidad castiga a toda la otra, a toda la que podría haber sido pertinente para mí. Odiamos la publicidad, amamos el contenido. Es un buen camino, es mi sugerencia, tratar de ir hacia algo que parece inevitable, que es la producción de contenido interesante por parte de las marcas. El último tuit es gracias. Muchas gracias.